Bien, en esta ocasión vamos a hacer el problema 322. Es un problema de la sección 3.3 del libro del Dr. Brown, Química de la Ciencia Central. Y el título de esta sección dice masas fórmula. Ok, entonces en este eh, ejercicio tenemos pues varios incisos acá. Vamos a hacer algunos de ellos. En este caso, por ejemplo, el punto A dice que determinemos la masa fórmula del óxido nitroso. ¿Sí? El óxido nitroso eh, es un gas que se utiliza eh, para varias cosas, como suele suceder en los productos químicos, pero uno de sus usos más comunes es en odontología, porque es un gas que duerme a las personas, ¿sí? Y entonces, pues los doctores pueden proceder a hacer extracciones o operaciones sin que la persona esté consciente y sin dolor, ¿sí? No sé si alguno de ustedes qué edad tienen, ¿verdad? Realmente lo desconozco, pero sí tienen más o menos mi edad, nacieron en los 80s, por ahí. Habrán visto una serie muy entretenida de acción llamada Los Magníficos. Y en esa serie había un personaje que se llamaba Mario Baracus. Y recordarán que a él le daba miedo volar. Entonces era muy común que lo durmieran sus compañeros para subirlo a un avión sin que él se diera cuenta. Y en muchas ocasiones, en algunos capítulos, lo que utilizaron fue llevarlo al dentista o a algún consultorio y ponerle óxido nitroso para que se durmiera y entonces así pudieran efectuar el viaje. Bueno, eso es una pequeña anécdota sobre el óxido nitroso. Ok, masas fórmula. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es muy sencillo. Nosotros lo que tenemos que identificar es qué elementos tenemos nosotros en el compuesto que nos está dando. ¿Ok? En este caso tenemos nitrógeno. ¿Sí? Después de eso tenemos que identificar cuántos átomos de cada uno tenemos. En este caso es muy sencilla la fórmula. Tenemos 2 átomos de nitrógeno por cada uno de oxígeno. Y seguidamente tenemos que multiplicar estos átomos por el peso atómico o el número A, el número atómico que viene en la tabla periódica para cada elemento. ¿Okay? Recordarán que ese número viene con varios decimales. Realmente hay que utilizar todos los decimales que vienen en la tabla periódica. ¿Ok? Yo acá, por un asunto de simplicidad en mostrar los cálculos, voy a utilizar números redondeados, pero estricta y correctamente hay que utilizar todos los decimales que vienen en el número atómico que está expresado en la tabla periódica. Entonces, aproximadamente el nitrógeno es 14, mientras que el oxígeno es 16. Multiplicamos 28 y 16. Y lo que hacemos después de hacer estas multiplicaciones es sumar estas cantidades. Entonces, en ese caso, si procedemos, pues obtenemos un total de 44. ¿Okay? Entonces, esta es la masa fórmula de este compuesto. ¿Sí? A las masas fórmulas también se les conoce como masa molar. Masa molar. O también, mm, en realidad el término que yo prefiero más bien para esto es peso molecular.
podemos decir que prácticamente todos estos términos se refieren a lo mismo. Bien, lógicamente también hay compuestos que son un poquito más complejos y entonces hay que tener cuidado cuando trabajemos con ellos. En este mismo problema hay un compuesto NH2CO. Este compuesto es un compuesto de nitrógeno y se utiliza mucho en alimentación animal y también se utiliza en fertilización de suelos. Interesante los usos de la urea. De hecho, hay algo de urea en nuestra orina, ¿sí? Cuando orinamos, pues saben que ahí van varias sales y varios compuestos, resultado de la operación de nuestro cuerpo, ¿verdad? Todas las actividades, y la urea es uno de los compuestos que va en la orina. Bien, ok, entonces, y lo mismo acá, identificamos que tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno, tenemos carbono y tenemos oxígeno. Recuerden que los símbolos empiezan con mayúscula. Entonces, por ejemplo, una C mayúscula y una menos. ¿Por qué menciono eso? Porque, por ejemplo, si esta O minúscula, entonces ya esta C mayúscula sería el elemento llamado cobalto. Entonces, la forma de saber cuántos elementos tengo en una fórmula química es contar cuántas mayúsculas aparecen en ese elemento o en esa fórmula. Bien, entonces acá pues tenemos, vean que tenemos acá un nitrógeno, pero las fórmulas que llevan paréntesis tienen la particularidad de que el número que está fuera del paréntesis va a multiplicar a los subíndices. Entonces, aunque acá yo tengo un nitrógeno, fuera del paréntesis hay un 2, entonces 1 serían 2 nitrógenos. Pasa lo mismo con el hidrógeno. Aquí yo tengo 2 hidrógenos, pero fuera del paréntesis hay un 2. Entonces 2 hidrógenos. En el caso del carbono solo es 1 y el oxígeno es 1. Otra cosa de los paréntesis y los afuera. Los a la izquierda. Que está a la derecha del hidrógeno. Si yo tengo un paréntesis, si tengo... Ok, entonces tenemos un carbono y un oxígeno. Procedemos ahora a multiplicar esto por sus pesos atómicos. Repito, estricta y correctamente debemos utilizar el peso en la tabla periódica. Por un asunto de simplicidad, yo utilizaré aquí los números redondeados. ¿Okay? Ya habíamos hablado de las masas del nitrógeno y el oxígeno en el caso anterior, y en el hidrógeno él pesa 1 y el carbono aproximadamente 12. Procedemos con las multiplicaciones. 28, 4, 12 y 16. Si sumamos todo esto, ¿okay? Procedemos a la suma, eso nos da un valor de 60. Entonces, 60 es la masa fórmula o la masa molar o el peso molecular de la urea.
Bien, y para terminar con este tema o esta sección, podemos hacer el punto E, que nos habla de un compuesto, una fórmula un poquito más larga. ¿Okay? Nos dicen que ese compuesto se llama acetato de isopentilo y nos dicen ahí en el ejercicio que es el olor característico de los plátanos. ¿Mm? Bien, los olores o los aromas normalmente tienen fórmulas moleculares un poco grandes. Suele suceder. Bien, entonces lo mismo, ¿verdad? Tenemos que identificar cuántos elementos diferentes tenemos. Vean que tal vez lo particular que tiene esta fórmula es que uno dice, bueno, tiene carbono, pero el carbono aparece varias veces, ¿sí? Efectos de la contabilización de cuántos elementos tenemos, pues el carbono solo contaría una vez. Pasa lo mismo con el hidrógeno, ¿verdad? Que aquí tenemos 3 y aquí 11. En total diríamos que tenemos 14 en esta fórmula, ¿sí? A pesar de que no hayan puesto H14 de una vez, sino que pues, pero en contabilización tendríamos 14. La contabilización del carbono sería uno aquí, así serían 7. Aparece una vez y tenemos, así que sería lo correcto. Por lo tanto, aunque esta fórmula es muy grande, realmente se resume a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Como mencionamos, son 7 carbonos, son 14 hidrógenos y son 2 oxígenos. Eso va a multiplicar entonces a cada uno de sus pesos, ¿verdad? Entonces 7 por 12 son 84. A eso tendremos que agregarle 14 por 1, que son 14. Y luego de eso, 2 por 16 son 32. Si sumamos todo esto, nos da un total de 130. Así que de nuevo, esa sería la masa fórmula o la masa molar o el peso molecular de acetato de isopentilo. Entonces, en resumen, tomamos la fórmula, vemos cuántos elementos diferentes hay, cuántos átomos de cada uno hay y los multiplicamos por su peso atómico según la tabla. Y con eso logramos hacer el cálculo del peso molecular.